strong. Qué increíble es Génesis, hermanos. Es un libro fascinante. Es un libro increíble que nos muestra muchas cosas de la esencia de nuestro Dios, del principio de las cosas. Hoy les quiero hablar acerca de este tema. La genealogía importa. ¿Tú crees que importa? Sí, definitivamente es fundamental. Quiero comenzar con esto porque me parece muy importante. Voy a hacer un poquito más aquí. Hace ya algunos meses, nuestro hermano John Knox, si no me equivoco, tiene un grado o nombramiento de doctor, ¿verdad? En las escrituras. ¿Recuerdas cuando nos habló de Apocalipsis? Nos hizo referencia a varias cosas que me parecen muy importantes y que es importantísimo que apliquemos cuando vemos no solamente Génesis, sino toda la Biblia. Y vamos a analizar esto porque me parece fundamental. Esto él nos lo comentó, dice, ¿qué es una doctrina? Doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos definidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Eso es lo que significa la palabra doctrina. Nosotros venimos aquí a la iglesia a escuchar doctrina, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Ahora, ¿qué más nos comentaba nuestro hermano? Que hay doctrinas esenciales, doctrinas importantes y doctrinas no importantes. Cuando tú estudias Génesis, vas a encontrarte con esto, ¿de acuerdo? No solo Génesis, todos los libros de la Biblia. Pero es fundamental esto por lo siguiente, ahorita es lo que te quiero decir. ¿Cuáles son las doctrinas esenciales y fundamentales? Aquellas en que la salvación podría depender. Esas son fundamentales. Cuando tú escuches doctrina de salvación, por ejemplo, el bautismo, ¿sirve para la salvación? ¿Para el perdón de pecados? Por supuesto. Y si alguien escucha patrañas de que el bautismo no es necesario, cuidado. O sea, doctrina de salvación fundamental. Hay que poner muchísima atención en esta cuestión, ¿ok? Hay otro tipo de doctrinas importantes, aquellas que no afectan la salvación, pero podrían provocar división en la iglesia. Hay que también tener cuidado con este tipo de doctrinas, ¿de acuerdo? Y también las doctrinas no importantes, que son periféricas, es decir, que están a las afueras del núcleo principal, que es la salvación, doctrinas de salvación, doctrinas no importantes, periféricas, aquellas por las cuales sería insensato dividir una iglesia, nuestra iglesia o el movimiento, ¿ok? Siguiente, esto también nos dijo nuestro hermano John Knox. En el centro tenemos las doctrinas esenciales fundamentales. Después, en este círculo, vienen las doctrinas importantes. Y al último, las doctrinas no importantes periféricas. El estudio de Génesis tiene de esto y de esto. Doctrinas no importantes. ¿A qué te quiero llevar con esto? Que va a haber posicionamientos de teólogos con respecto a un tema que difieran unos de otros. Pero que a final de cuentas, si no se toca aquí en nuestra iglesia, que es importantísimo, si no se toca esto que es fundamental, podemos escucharlo. Podemos nosotros analizar las cosas y tomar un discernimiento espiritual conforme a lo que hemos aprendido en la iglesia, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando estudiamos teología es fascinante estudiar teología. Es increíble, es algo bien especial y te vas a encontrar cuando estudias Génesis esto. Doctrinas no importantes o periféricas. ¿Qué está en el centro? Dios, Jesús y los medios de salvación. Aquí está, en el siguiente rubro, no deciden nuestra salvación, pero sí afectarían la confraternidad, como los dones milagrosos. Nosotros sabemos a dónde va este tema de los dones milagrosos, ¿estás de acuerdo? Es un tema debatible en muchas iglesias, se sigue practicando, nosotros tenemos una postura al respecto, pero si te fijas no es una doctrina central. Lo siguiente es, las periféricas no son relevantes para la salvación y tampoco afectan la confraternidad. Por ejemplo, ¿te afecta en tu salvación que algunos argumenten que la tierra tiene 10,000 años y otros millones de años? ¿Te afecta en tu salvación? Claro que no. Pero la verdad es que cuando profundizamos en eso, se nos abre la vista y panorama de muchas cosas y nos ayudan a ver la grandeza de nuestro Dios. ¿Ok? ¿Te afecta en tu salvación? ¿Qué pasará cuando Jesús regrese? ¿El orden de la resurrección de los muertos?
O sea, la Biblia dice que cuando Jesús regrese, habrá una resurrección. ¿Quiénes resucitarán? Primero, los que resuciten van a ser juzgados primero, los que vivan van a ser juzgados primero. ¿Te afecta en tu salvación? No, pero sí lo habla la Biblia y es fascinante. Entender que los que están muertos y resuciten van a ser juzgados. ¿En qué orden? Ahí lo dice el Nuevo Testamento, pero no te afecta tu salvación. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, sí, ya, aquí decía el orden de la resurrección. Checando esto, entonces sí quiero pasar a lo que vamos a ver. A final de cuentas, un favorzote, ¿alguien podría traerme un vasito de agua o algo? Si es tan amable. Gracias. Dice en Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo. Mientras esperamos con paciencia. Gracias, amigo. Muchas gracias, Pablito. Gracias. Okay, déjenme, le doy un traguito. Vamos una vez más aquí. Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Toda la Biblia es doctrina. Toda, de principio a fin, es doctrina. Y todo lo que está escrito en la Biblia es para esto, para que las Escrituras nos den esperanza y ánimo. ¿Ok, hermanos? Para fortalecer nuestra fe. Y eso es increíble, eso es fundamental para nuestra vida espiritual. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a entrar al tema. ¿La genealogía importa? No sé si te has puesto a leer crónicas. Entonces, bueno, déjame te digo que cuando yo era joven cristiano y empezaba a leer crónicas era como, ay, Dios mío, ¿tengo que leer todo esto? No sé para qué pusiste todo esto, Dios mío. Pero es increíble. La genealogía nos muestra cosas fascinantes. Por algo Dios lo puso ahí. Miren, te voy a empezar a leer la genealogía de la línea sacerdotal, por ejemplo. Y de repente puedes pensar, wow, cuántos nombres, y luego están bien difíciles, ni los puedo leer. Bueno, dice, los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. ¿Te suena eso? Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Fines. Fines fue el padre de Abisúa. Abisúa fue el padre de Buki. Buki fue el padre de Uzi. Uzi fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Merayot. Merayot fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Aitob. Aitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Aimás. Sácale. Y cuando empiezas a leer crónicas vienen un montón de estas listas. Muchas vienen por ahí. Entonces, fíjate qué interesante es esto, porque el capítulo 5 es eso. Nos habla de genealogía, personitas ahí que estuvieron, que existieron hace mucho tiempo. Pero son fundamentales. Por ejemplo, de Adán a Cristo, si contáramos desde Adán hasta la fecha en que vino Cristo, podrían ser entre 4,000 o 5,000 años. Y ya yéndonos muy lejano, en caso de que alguna familia, algún líder de familia no fuera tomado en cuenta en una genealogía o varios, no pasa más de 10,000 según estudiosos. ¿De acuerdo? Entre Adán y Cristo. Eso es interesante. ¿Qué más podemos aprender? ¿Por qué vivían tantos años en aquel entonces? Qué interesante. Fíjense que Enoc, ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Enoc vivió 365 años. Qué curioso. Los días del año fueron los que vivió Enoc, antes del diluvio. Y este personaje es un personaje increíble que podemos conocerlo ahí en las Escrituras, ¿no? Enoc. Entonces, Matusalén, ¿quién se le acerca de aquí, hermanos? A ver, díganme, ¿quién? A Matusalén. Bueno, según la Biblia, Matusalén es el hombre que ha vivido más años en toda la Biblia. ¿De acuerdo?
según las escrituras. Y estos dos hombres, Enoc y Matusalén, tuvieron un papel fundamental ahorita en el capítulo 5 que vamos a leer, que vamos a aprender. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Algunos comentaban que puede ser en sentido figurado que vivían tantos años, ¿verdad? Pero si fuese así, Enoc pudo haber engendrado a Matusalén cuando tenía 5 años y medio. ¿Crees que eso pudiese ser posible? Está complicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es posible que en aquel entonces los efectos degenerativos de la caída del ser humano todavía no hacían estragos en la humanidad, pero además porque Dios lo permitió. Y ahorita al final de la clase vamos a ver cómo en un momento dijo Dios, ya no van a vivir tantos años, van a vivir máximo 120 años. Es lo que dice la escritura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios permitió. ¿Por qué? Recordemos que el mundo se tenía que poblar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Había altas tasas de natalidad. La gente, imagínate, Adán viviendo más de 700 años. ¿Qué pasaba? Había mucha natalidad y tasas de mortalidad muy bajas. La gente vivía un montón, no se moría. Y esa gente seguía engendrando y sus hijos seguían engendrando y vivían 800 años sus hijos y sus nietos 800. Entonces imagínate cuántos nacimientos había. Estudiosos señalan que es muy probable que antes del diluvio hubiera 7,000 millones de personas. ¿Cuántos somos ahorita? Más o menos la misma cantidad. Entonces yo siempre pensé, volvemos a lo mismo, es una doctrina periférica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son posturas, son posiciones que es importante las analicemos porque nos ayudan a despertar nuestra mente, bíblicamente hablando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por eso había mucha gente, porque hoy, ¿cuántos años vivimos? Aproximadamente, ¿80, 70? Okay, más o menos. 120, sí, Edu va a vivir 120 años. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, la gente no se moría. Y tenían hijos. Por eso el mundo se pobló. Y se pobló a una gran velocidad. Aquí puse un árbol genealógico han de ser una reina y un príncipe, ¿no? Pero es como un ejemplo de, si fuera Adán y Eva, increíble, ¿no? Todos sus descendientes en unos cuantos años. Muy bien, continuamos. Pudo ser que Adán haya visto a miles de sus descendientes. ¿Qué tal? A miles. Vivió muchísimos años. Es probable que haya visto el mundo en el que se encontró, haya visto miles de sus descendientes. Hoy es muy raro que alguien tenga bisabuelo, ¿verdad? Pero quién sabe cómo se le podría decir a este hombre que tuvo tantos y tantos y tantos descendientes. Tátara, no sé qué. Pero es muy interesante esta parte, ¿ok? Entonces, al momento del diluvio ya había una gran cantidad de personas en el mundo, es lo que señalan estudiosos o teólogos, y las genealogías son un poderoso testimonio de cada persona. Y aquí entramos, bueno, ¿y a mí para qué me sirve conocer esto, no? Es muy importante, porque tú tienes una genealogía y tú puedes ser un poderoso testimonio para bien o para mal en tu genealogía. Y te vamos a ver algunos ejemplos en este sentido, ¿ok? Seguimos. Y vamos a ver los descendientes de Set. Vamos ahí a la escritura. Dice del versículo 3 al versículo 5. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Ok, vamos hasta ahí por el momento. ¿Qué era su viva imagen? Yo no sé si has visto a las mamás orgullosas de sus hijos. No, mi hijo es el más guapo de todo el universo. Y de todas partes, no, mi hijo es el más guapo. Así las mamás bien orgullosas, ¿no? Quizás así se sentía Adán y Eva con sus hijos. Wow, es el más increíble, ¿verdad? El más guapo. Entonces dice aquí que Set era la viva imagen y lo llamó Set. ¿Quién es Set? Set tomó el lugar de la víctima de Caín, de Abel. ¿Ok?
este hombre vino a nacer después de que Abel fue asesinado y tomó ese lugar. Fue algo especial para ellos. La verdad es que la historia de Génesis es dramática, ¿no? ¿Qué novelas de Televisa ni qué nada? No, cuando te metes dices, wow, pasó esto, el primer asesinato de una persona y a manos de su propio hermano. Y lo engañó, lo llevó al campo y lo engañó con palabras falsas para matarlo ahí. ¡Qué fuerte! Pues es la historia de la Biblia, es algo real. Y nosotros estamos inmersos el día de hoy en nuestra propia genealogía. Déjame te cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a continuar, versículo 4. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Es decir, que algunos hijos de Adán y Eva aparecen en la Biblia, pero muchos otros no. Son los hijos anónimos de ellos. Son hijos anónimos de estas dos personas. Y luego viene otra pregunta, a lo mejor ya lo analizaron, ¿no? Pues ¿cómo es que Caín tuvo una esposa? ¿De dónde salió? ¿Qué pasó ahí? Y lo más probable es que haya sido una hermana de Caín, su propia hermana con la que Caín se casó. ¿Qué es lo que pasa? Pues no había población. Y Dios lo permitió para que la tierra fuera poblada. Es una postura, ¿de acuerdo? Pudo ser su propia hermana o pudo ser otra descendiente familiar. Pero de que era una familiar, es muy probable que fuera una familiar. Esa es una postura. Recordemos que estamos hablando de doctrinas periféricas, ¿ok? Esa es una postura, podría ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a continuar. Por favor. Dice, es interesante saber que Adán tuvo muchos hijos e hijas que son anónimos y no están expresamente descritos en la Biblia. Claro, imagínate, ¿cuánto vivió Adán? 930 años. 930 años. Si Eva, porque las mujeres eran muy fértiles, como les digo, aún los genes de la humanidad quizás no estaban ya muy dañados, no lo sé, pero era muy fértil. Imagínate que por lo menos se aventara un hijo cada 3 años, Eva. ¿Cuántos hijos tuvo? Así yéndonos bajita la mano, ¿verdad? ¿Cuántos hijos pudo llegar a tener Eva y las hermanas? ¡Oh, no! ¿Verdad? Ok, mira lo que dice. A ver, perdón. Génesis, vamos del 6 al 24. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enós. Después del nacimiento de Enós, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Set vivió 912 años y después murió. Continuamos. Estamos viendo otra vez genealogía, ¿ok? Pero es interesante. Del versículo 9 dice, déjenme ver hasta dónde para no pasarme, ¿ok? Hasta el 13. Del 9 al 13. Cuando Enós tenía 90 años, fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enós vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enós vivió 905 años y después murió. Cuando Cainán tenía 70 años, fue padre de Mahalaleel. Después del nacimiento de Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cainán vivió 910 años y después murió. Ok, me pasé uno. Vamos a seguir leyendo. Y ahorita les digo hasta qué versículo. Muy bien, hasta el 18. Dice, cuando Mahalaleel tenía 65 años, fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalaleel vivió 830 años y tuvo otros hijos e hijas. Mahalaleel vivió 895 años y después murió. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Wow. Ok, vamos al versículo 19.
Dice, después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 962 años y después murió. Cuando Enoc tenía 65 años fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Qué bonita historia. Sí. Pero, ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención que debió haber un testimonio. Es muy posible que alguien pudo haber visto que estaban platicando y ¡pum! Desaparece. No sé si recuerdas en partes de la Biblia donde Dios venía por personas y se las llevaba. ¿Recuerdas a Elías? Que un carro de fuego. Y es increíble también esa historia porque Eliseo, su discípulo, le dice, Padre, dice en la escritura que le dice, Padre mío. Llega el carro de fuego, se lo lleva y él presencia eso. Y amó tanto a su maestro, Elías, que sintió algo en su alma, en su corazón y le decía, Padre, mientras el carro de fuego se llevaba a Elías al cielo. Así Dios bajó por él con esa manifestación. Entonces, ¿qué habrá pasado aquí? O sea, la Biblia nos señala un poco más acerca de qué pasó, pero debió haber alguien que dio testimonio de que desapareció, porque bien pudo haberse ahogado, se lo pudo haber comido una osa. ¿Y quién supo de Enoc? Pero debió haber algo con que se confirmara que Enoc fue llevado al cielo, además de su vida, porque dice que caminó con Dios. Qué especial. O sea, caminar con Dios. ¿Tú caminarías con alguien que no conoces? Que vas caminando por la banqueta a comprar tu pan y se te acerca alguien y te empieza a sacar pláticas. ¿Sí? ¿Tú caminarías con alguien así? O sea, la Biblia dice, caminó con Dios. Es decir, era amigo de Dios. Pensaba como Dios. Amaba a Dios, frecuentaba la presencia de Dios en su vida, todo el tiempo. Era alguien que disfrutaba de la presencia de Dios. Y un día, Dios decidió decirle, ¿sabes qué? Ya no caminemos aquí en la tierra, ven, vamos a mi casa para que vivas conmigo para siempre. Caminemos juntos, Enoc, hasta mi casa, hasta el cielo. Eso es lo que pasó con este hombre. ¿Te gustaría vivir algo así? Pero la verdad es que la Biblia conlleva que nosotros nos esforcemos. Mira, te voy a decir algo. Al principio de las Escrituras, cuando viste los primeros capítulos de Génesis, Dios creaba algo y decía, y vio que era bueno. ¿Ok? Todo lo que tú ves y las mismas Escrituras son cosas buenas que Dios te da para tu vida. Entonces, si tú has estudiado la Biblia hasta el día de hoy, pero no has tomado la decisión de volverte a Dios, de dar ese paso, piensa en esto, Dios te da puras cosas buenas. No te va a dar algo así como que medio bueno, ¿verdad? Dios hizo algo medio bueno para tu vida. No, toma la decisión de estudiar la Escritura, de ir tomando pasos en tu vida radicales para que puedas estar con Dios y un día seas como Enoc. Porque Dios no te va a dar cosas medio buenas. La promesa de Dios, vimos la Escritura, que las Escrituras son para darnos ánimo y fe. Así que si tú has venido a la iglesia, qué bueno que nos visites en la iglesia. Ven todas las veces que quieras. Pero recuerda esto, Dios te da cosas buenas para que tomes la decisión de volverte a Él. Ese es el propósito de las Escrituras. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de este hombre, de Enoc. En su corazón fue fiel, tuvo fe en Dios, en un mundo caído, maldito. O sea, dice en la Biblia que la tierra estaba maldita por Adán. Dijo, por culpa de Adán la tierra es maldita y te va a dar, ¿qué? Espinas y cardos. Y como muestra, fíjense qué interesante, cómo una cosa nos lleva a otra. Como muestra de ese pecado, a Jesús se las pusieron en su cabeza. Esas espinas y esos cardos que crecieron en esta tierra maldita, te las ponemos a ti, Jesús, en la cabeza.
como muestra de la maldad y que tú tuviste que pagar por el pecado de los hombres. ¿Ok? Es importante que cuando veamos ejemplos en la Biblia de hombres que hicieron algo increíble con ella, que sigamos su ejemplo, amén. Para eso son las escrituras. Porque sabes que Dios en su momento fue muy fuerte, porque cuando maldijo la tierra, Adán le dijo, tú te vas a ganar el pan con sudor y con sufrimiento. Algo que era bendecido por Dios, porque Dios dijo, esto es bueno. O sea, Dios aprobaba lo que había hecho. Después queda maldito. Y sabes que alguien que no camina con Dios no será aprobado por Dios. Por el contrario, va a ser desaprobado por Dios. Entonces necesitamos caminar con Dios todos los días de nuestra vida, amén. Entonces, a eso estamos llamados, según lo que dicen las escrituras. Miren, vamos a continuar. Ya vimos, ¿verdad?, que este hombre Enoc vivió 365 años, y qué curioso, porque son los mismos días del año. Claro que en aquel entonces diferentes culturas tenían diferentes formas de manejar los tiempos, los días y toda esta cuestión, ¿no? Pero me parece muy curioso que al día de hoy este hombre haya vivido esos años y después Dios se lo llevó. Quiso llevárselo porque era un hombre especial. ¿Ok? Muy bien. Miren lo que dice Amós 3:3, nueva traducción viviente. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Sí? Pues los esposos, o sea, cuando deciden unirse y casarse, es como, vamos a caminar juntos, ¿verdad? Ese es el plan de Dios. Que juntos vayan, que juntos hagan, que juntos vivan, que juntos disfruten la vida. Si no están de acuerdo, pues ¿cómo van a ir dándose codazos, no? Pues no. O sea, la Biblia nos llama, que es obvio lo que dice la escritura, ¿verdad? Que si dos caminan juntos es porque están de acuerdo. Enoc estaba de acuerdo, totalmente. No le ponía peros a Dios. Entonces le decía, no, compórtate de esta manera. Claro que sí, me voy a portar de esa manera. Estamos hablando de que en aquel entonces no tenían un texto bíblico, solo la palabra de Dios hablada. O sea, Adán y Eva no tenían una palabra escrita, solo la palabra de Dios, la escuchaban, ponían atención. Bueno, en su momento Adán, porque Dios fue el que le dio la dirección a Adán, pero es curioso cómo estos hombres no tenían una palabra escrita, ni esos pergaminos enormes, ¿verdad?, que tenían los sacerdotes en el tiempo de Jesús, pero llevaban al pie de la letra la palabra de Dios. O sea que nos quitan los pretextos, ¿verdad? No, es que yo no puedo, es que es muy difícil. Bueno, esos hombres vivían de acuerdo con la palabra de Dios, aún en circunstancias difíciles y complicadas. Ok, continuamos. Dice la Biblia, y qué curioso que este hombre, Enoc, fue mencionado en el Nuevo Testamento, pero mira cómo lo mencionan ahí. Dice, fue por fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Qué tal? Siguió siendo reconocido por su manera de vivir. Ahora, ¿qué significa Matusalén? Esto significa, Matusalén fue hijo de Enoc. ¿Qué significa? A ver, permítanme un segundito. Ok, dice, cuando el que esté muerto, regrese. Y mira lo que dice Judas también en el Nuevo Testamento, el libro de Judas. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas, dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. Y cuando la Biblia hace referencia a que Jesús llegará con sus ángeles, sus carros de fuego, nos damos cuenta que Enoc era un profeta, porque la escritura dice, Judas profetizó y le puso por nombre a su hijo, cuando el que esté muerto regrese. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esa parte, que Dios lo haya usado desde entonces para que quedaran estas partes de la enseñanza de la Biblia y que nos podamos dar cuenta que la genealogía sí importa.
Y que lo que tú hagas el día de hoy, a lo largo de los años, va a decir cómo tú vivías, cómo tú instruiste a tu familia, cómo llevaste a tu familia a Dios o cómo no lo hiciste. Esa es una realidad. Pero yo quisiera que viéramos estos ejemplos de personas de este tipo para que nos animáramos, ¿ok? Miren, esto es lo que significa, ¿verdad? Dice la escritura, esa misma escritura de que acabamos de leer es la continuación, dice, para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo, declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Qué interesante. Ok, ¿para qué alargar la vida de Matusalén? ¿Por qué Matusalén vivió 900, qué dijimos? Ok, ¿por qué todos esos años? ¿Por qué fue el que vivió más? Cuando Matusalén murió, se vino el diluvio y se los llevó a todos. Y la palabra de Dios dice que Dios es lento en ira y grande en amor. O sea, Dios quiere que todos nos salvemos y está alargando el tiempo porque las escrituras dicen que Jesús vendrá por segunda vez y que entonces se termina todo. Pero Jesús mismo dice que nadie sabe el día ni la hora, podría ser en 5 minutos. ¿Estás listo? Si Jesús regresa por segunda vez, ¿ya estás listo? ¿Ya arreglaste tus maletas como Enoc? Eso es importante. Fíjate qué bueno es Dios, que aún a nosotros nos sigue teniendo tanta misericordia. No te niegues al amor de Dios. Si tienes tiempo conociendo a Dios, toma el paso de hacer lo que dice su palabra, de tomar cualquier reto que sea necesario en tu vida para que te vuelvas a Dios. Y si Jesús llega en 5 minutos, que llegue cuando quiera, qué increíble. Es más, ojalá llegara ya, porque no sé cómo voy a hacer mi vida en un mes. Necesitamos prepararnos para este momento especial en nuestras vidas. Dice Génesis 5 del 25 al 32. Vamos para allá. Cuando Matusalén tenía 187 años, fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Matusalén vivió 969 años y después murió. Wow, qué interesante. ¿Sí son importantes las genealogías? Claro que sí. Es algo muy importante. Dice el versículo 28, cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Wow. Ok, esto ya lo leímos. Muy bien. ¿Y por qué sigo insistiendo en que las generaciones son importantes? ¿Qué nos dice de la séptima generación, comenzando desde Adán? De los hilos de las personas que fueron los hijos de Adán. ¿Qué nos dice la escritura? ¿Qué hizo bien Set? Porque los descendientes de Set parece ser que fueron personas que sí agradaron a Dios en su momento, claro, ¿verdad? Porque de ahí vino Enoc, un hombre que caminó con Dios. ¿Ok? ¿Qué habrá hecho bien Set? La Biblia no lo establece, no lo señala. Pero ese que tomó el lugar de Abel, el asesinado, la víctima, el muerto, hizo algo bien. Y su descendencia sirvió al Señor. ¿Te acuerdas que Fer dijo que en aquel entonces se comenzó a proclamar el nombre de Dios?
fue por la descendencia de Set, no por la de Caín. No por la de Caín. ¿Qué hizo bien? Bueno, yo creo que la Biblia es muy clara y nos muestra qué podemos hacer bien para que nuestros hijos sigan a Dios, para que conduzcamos a nuestra familia, a las Escrituras, para que nos animemos a llegar al cielo todos. ¿Qué hizo mal Caín? Vamos a la Escritura. La voy a leer aquí, miren lo que dice. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Estamos hablando de qué hizo mal Caín, ¿no? ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, Dios mío, me arrepiento de mi pecado. Estoy dispuesto a dar mi vida por mi hermano Caín. Toma mi vida en lugar de la de mi hermano. ¿Dijo eso Caín? Mi castigo es demasiado grande. Eres muy malo, Dios. Eres muy cruel. Me pones castigos. Yo no veo a Caín arrepintiéndose o doliéndose porque mató a su hermano. Lo veo quejándose por la disciplina que Dios puso en su vida. Qué malos son en la iglesia, son bien duros, mira. Pero los seres humanos no nos quebrantamos por nuestra inmoralidad, por nuestra pornografía, por el adulterio. Eso no nos duele la disciplina. Y el llamado de Dios es, ten cuidado. Ve lo que hizo Set, ve lo que hizo Caín y toma decisiones importantes. ¿Verdad? Dice, mi castigo es demasiado grande para poder soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matarán. Mi vida vale mucho y no quiero que me maten. ¿Verdad? Yo, pensando yo, en mí, todo el tiempo. Caín en ningún momento se acordó de su hermano. Yo fui, yo soy el lastimado, yo estoy sufriendo, miren cómo sufro. Cuando nos volteamos a ver a nosotros mismos y no somos capaces de ver nuestro pecado, podríamos andar por los caminos de Caín y ya sabemos a dónde termina. Pero de verdad, Dios, una vez más la misericordia de Dios. Dios es muy bueno, ¿verdad? Y compasivo con nuestras vidas. Miren, dice Josué 24:15. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado Éufrates? ¿Del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Otro hombre de Dios, Josué. Josué en su momento tuvo que ponerse las sandalias de Moisés y no era cualquier cosa. Bien conocemos que hay un dicho que cuando alguien muere dice pues que cuelga las sandalias, ¿no? O cuelga algo, no recuerdo qué artículo, pero que cuelga algo. Ahora son los Nike, ¿no? Colgó los Nike. Los tenis, ok. Bueno, llegó el momento en que Moisés muere y este hombre se tuvo que poner las sandalias, hablando en cierta manera, porque tuvo que tomar el liderazgo y tuvo que caminar el sendero que anduvo Moisés. Y yo creo que cuando se los puso dijo, ay caray, calzaba muy grande por la responsabilidad que implicaba llevar a todo un pueblo, ¿verdad? Pero tomó el reto. Y miren lo que dice, final, cuando muchos fracasaron en el camino, se quedaron, se murieron en el desierto, dice, ¿acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses amorreos en cuya tierra ahora vives? En cuanto a mí y mi familia, yo me encargo de que sirvan al Señor. Su genealogía. La genealogía de él sí fueron los que tomaron posesión de la tierra prometida. De los otros que se quedaron atrás, se murieron.
qué especial. ¿Te das cuenta cómo la genealogía importa? Ahora cuando vayas a Crónicas y veas esa lista interminable de nombres bien difíciles, piensa, ¿qué voy a averiguar de todo esto? ¿Y qué voy a sacar de esto que me está enseñando la Escritura? ¿Amén? Porque es fascinante, es increíble. Ojalá, mi mayor deseo es que tú digas esto. Los demás que decidan lo que quieran hacer. Pero en cuanto a mí y a mi familia, yo me encargo de que sigamos y andemos el camino que siguió Enoc. Todos murieron, dice la Biblia, aunque Matusalén vivió tantos años, dice al final, y murió. Después de la caída, todos nos enfermamos, envejecemos y morimos. Nadie se va a salvar de la muerte, ¿sabes? Pero aquí viene otra parte muy importante de la esperanza que las mismas escrituras nos dan. Dice esta escritura, con esto terminamos. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo, ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Tal como dijo Enoc. Bueno, no Enoc, ¿verdad? Le puso por nombre a su hijo Matusalén. Cuando el que esté muerto regrese. ¡Wow! Imagínate los discípulos. Se me hace algo chusco porque están así viendo cómo Jesús después de resucitar se va al cielo. Imagínate la imagen. Están todos así. Y de repente 2 ángeles se paran y... ¡ah! O sea, están viendo bien concentrados cómo Jesús sube a las alturas, en la nube, y se está perdiendo. Y de repente aparecen estos ángeles y les dice, ¿por qué se quedan viendo? Dice, ese que lo acaban de ver, que se fue, va a regresar por segunda vez. Y esto, mis hermanos, es la esperanza que tenemos. Mientras tanto, andemos el camino que caminó Enoc y preocupémonos porque nuestra familia, nuestra genealogía, que es muy importante, siga el camino de Enoc. Acompáñenme en una oración, por favor. Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por tu enseñanza. Agradecemos profundamente tu palabra, es tan valiosa, Señor, es tan interesante. Enséñanos a amarla profundamente, a profundizar en la escritura y darnos cuenta que cada detalle está ahí por algo, Señor, que tú pusiste. Está por algo que tú deseas que escudriñemos, que amemos y que descubramos. Te pido, Padre, que andemos el camino de Enoc. Podemos distraernos, dispersarnos en alguna ocasión, pero ayúdanos, Padre, por tu misericordia, como dice la escritura, que tú eres muy bueno. Y que también, Señor, que eres lento para la ira y grande en amor. Te pido que aprovechemos esa gran oportunidad el día de hoy y que tomemos decisiones para nuestras vidas. Estoy feliz, Señor, de haber estado aquí con mis hermanos. Sigue bendiciendo su región, que sean tan fructíferos, que los bendigas abundantemente en todo momento, que sean felices, que vean a sus hijos crecer, contentos y a tu lado. Bendito seas, Padre Santo, y es a través de mi Señor Jesús que yo te quiero agradecer y pedir estas cosas. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes. Be strong.